acá. Y ahora sí. Voy a achicar esto. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Recording in De progress. última se va sumando el resto de los chicos. Bueno, gente, ya clase terminé, ya pasando mitad del cuatrimestre. La semana que viene nos encontramos acá en el gimnasio, iba a decir. Nos encontramos acá en el Romero. Vamos a hablar un poco sobre fuerza, hacer una clase práctica sobre la valoración de la fuerza. Ahí sí nos vamos a dividir en dos grupos, porque la vez pasada fue medio despelote con todos juntos, así que nos vamos a dividir en dos grupitos y, y vamos a hacer la parte práctica de lo que estuvimos hablando en las clases anteriores, ¿sí? Ahora nos toca empezar a cambiar un poco el tema y vamos a hablar un poco sobre la valoración un poco más enfocada hacia los metabolismos. Y hoy vamos a arrancar un poco sobre valoración de la potencia aeróbica máxima, ¿no? Como principal indicador de resistencia, uno de los parámetros principales del trabajo de resistencia. Así que hoy vamos a hablar sobre potencia aeróbica máxima, un poquito sobre el concepto, algunas bases fisiológicas y algo de la valoración de este indicador. Primero tratemos de ubicarnos, ¿sí? Supongamos un sujeto que empieza a hacer actividades con intensidades progresivamente cada vez más altas, desde un trote suave hasta un sprint de máxima velocidad. A lo largo de toda esa variante, digamos, de intensidad, nos vamos a encontrar con diferentes grados de esfuerzo físico y por lo tanto diferentes compromisos desde el punto de vista de las variables fisiológicas. Hay un autor, García Verdugo, entrenador español, que divide las zonas, ¿sí? Seguramente lo habrán visto con Pablo, así que esto va a ser rapidito. La primera zona se llama zona aeróbica, es una zona de intensidad moderada baja, por debajo de lo que se conoce como umbral de lactato. Es una zona de trabajo de la capacidad aeróbica del individuo y es un trabajo de predominio de la utilización de las grasas y menos predominio de la utilización de la glucosa, o sea, de la glucólisis. Más allá de que, como sabemos, para poder oxidar correctamente las grasas, necesito la utilización de hidrato de carbono como fuente, digamos, de base para poder oxidar las grasas dentro de las mitocondrias. Por encima de ese umbral de lactato tenemos una zona llamada zona mixta, que es hasta la zona de VO2 máximo, que es el tema de la clase de hoy, pero lo más interesante quizás ahí es que ya el aporte metabólico, digamos, desde el punto de vista de los sustratos energéticos, empieza a disminuir de manera importante la utilización de las grasas, empiezan a utilizarse mucho más los procesos glucolíticos, empieza a utilizarse más las fibras rápidas, en la anterior se utilizaban más las fibras lentas. Esas fibras rápidas van a potenciar su sistema oxidativo, porque las fibras rápidas también tienen una densidad mitocondrial que va a tender a incrementarse si se trabaja dentro de esa área. Entonces va a empezar a aumentar mucho más el proceso glucolítico, porque la glucólisis, como vimos en el primer cuatrimestre, tiene una potencia metabólica mayor en comparación a la tasa de oxidación de grasas, producto, digamos, del sistema mitocondrial, ¿no? Entonces, como yo lo que necesito es acelerar más, obviamente la tasa de energía que vos vas a necesitar, principalmente derivado de las grasas, de a poquito va a ir bajando, en parte porque va a ir subiendo los niveles de lactato derivado de la glucólisis extramitocondrial, y en parte porque vos necesitas energía más rápido, o sea, aplicar una resíntesis de ATP por unidad de tiempo más alta, ¿sí? Para mantener esa tasa de producción de potencia o producción de fuerza en función a la velocidad de desplazamiento que vos quieras hacer, ¿sí? Después, por encima de eso, nosotros podemos correr más rápido, ¿sí? Muchas veces, quizás más en el profesorado, se confunde que hablar del 100% del VO2, entonces los alumnos a veces piensan que no se puede ir más arriba del 100% del VO2, ¿cómo voy a poder ir más arriba? Pero en realidad más arriba tenemos todas las velocidades o la tasa de producción de fuerza derivada de los sistemas extramitocondriales, que te brindan mucha más energía, te brindan energía, una tasa de producción de energía más alta por unidad de tiempo, pero también traen como consecuencia un mayor detrimento, digamos, de sus reservas y por lo tanto una disminución en la capacidad de sostener esa intensidad.
Por encima de la zona mixta, o sea, por la zona de VO2 para arriba, tenemos lo que se denomina, o el autor denominó, zona láctica, ¿sí? Donde la glucólisis es el elemento prioritario en cuanto a la intensidad que estás utilizando en función a la duración que le das al trabajo, ¿sí? Y después de eso tenemos la zona que comúnmente se le denomina, o por lo menos el autor denomina, aláctica, principalmente porque está determinada básicamente por un nivel de potencia elevado, vinculado a los trabajos de velocidad máxima, y un nivel de capacidad, o sea, de sostenimiento de esa potencia más chiquito. De todas maneras, el autor mismo, como lo ven ahí, divide cada zona en extensiva e intensiva. O sea que dentro de cada zona de entrenamiento vos tenés una zona más para trabajar la capacidad y otra zona más para trabajar la intensidad, como habrán visto con Pablo. En la zona láctica, o sea, la zona de los fosfágenos principalmente, que bueno, acá, acuérdense siempre que lo que hemos visto cuando hablamos de metabolismo, que la bioenergética es muy dinámica, o sea, no es que de acá para arriba es una cosa y de acá para abajo es otra, sino que es un combo entre varios, entre los distintos sistemas energéticos, que cada uno va aportando energía en función a esto que les digo, a la tasa necesaria para mantener una potencia elevada con relación a la duración del tiempo que vos le das, ¿no? Pero bueno, obviamente se va a observar que en zona denominada láctica por el autor, los sistemas de los fosfágenos empiezan a ser cada vez más predominantes a expensas de ir bajando, digamos, el sistema glucolítico derivado de la utilización de la glucosa como fuente energética extramitocondrial, ¿sí? Obviamente la zona láctica extensiva, digamos, como es más de capacidad, las pasadas son un poco más largas, entonces tiene un proceso glucolítico mayor porque la cantidad de fosfocreatina que puede sostener esa intensidad va a ir bajando, entonces por eso está representado como más grande en uno y más chiquito en otro. O sea, son predominios de una cosa con relación a la otra, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hablar hoy, para ubicarnos, digamos, es en esta zona media, ¿sí? Acá, en la zona, digamos, de VO2. No vamos a hablar de las zonas de acá para arriba, o sea, de la zona láctica a la láctica, ¿eh? Sino principalmente de esta zona que está acá, ¿sí? La zona mixta intensiva, derivada principalmente o que tenga un componente glucolítico elevado, con fibras de contracción lenta, más fibras de contracción rápida, ¿sí? Y acá tenemos un trabajo fácil de comprender, en donde lo que se utilizó fue una medición de diferentes variables fisiológicas, en este caso la potencia generada, la tasa de oxidación de grasas, la concentración de lactato en sangre y la oxidación del hidrato de carbono. Un poquito para explicar lo mismo que estaba en el gráfico anterior, ¿sí? Este es un trabajo presentado por Millán y Brooks. Brooks es el principal investigador que relacionó o que fue haciendo el seguimiento de los avances en la medición del lactato y en la capacidad de estudiar el lactato en sangre. Entonces, fíjense, acá lo que se hizo fue, tomó 22 ciclistas profesionales, 20 individuos masculinos moderadamente activos y 10 sujetos masculinos también con síndrome metabólico. Y lo que se armó es, en bicicleta, pruebas graduales de VO2. Entonces, lo que se observó, y esto un poco lo que busca es comprender la gráfica de la parte anterior, se observó que en la tabla, o sea, cuanto más para abajo te vas, más potencia está haciendo el sujeto. Al lado observan la tasa de oxidación, en este caso de las grasas. Entonces, fíjense cómo, a potencias elevadas de oxidación de grasas, ¿sí? Estamos hablando dentro del consumo de oxígeno, la tasa de oxidación de las grasas es prácticamente nula, ¿eh? Y a medida que el sujeto fue bajando la intensidad, la tasa de oxidación fue subiendo y alcanzó el valor más alto de la tasa de oxidación en el valor que representaba el 60% de su potencia máxima en promedio, pues estos son promedios, de estas pruebas, de estas muestras utilizadas, ¿sí? ¿Eso qué te indica? Y te indica que la utilización de las grasas no se van a dar al 100%, de hecho el 100% se va a dar prácticamente nada, que era lo que representaba o quería representar acá, con que esta liñita prácticamente no está, y que sí se empieza a aumentar la tasa de oxidación cuando estás a niveles más abajo, digamos, de CO2. En contraposición a eso, lo que vemos es que a potencias más altas de la muestra utilizada en una prueba gradual de VO2, los niveles de lactato
se fueron elevando, obviamente, con relación a la intensidad del trabajo, principalmente ¿por qué? Porque está relacionado con la glucólisis, con la utilización de hidratos de carbono en la prueba. Entonces, fíjense cómo la utilización, la tasa de oxidación de hidrato de carbono fue aumentando, progresivamente fue aumentando la velocidad. Entonces, perdón, acá, más utilización de hidratos de carbono, más glucólisis, naturalmente más lactato se genera. Y cuanto más lactato se produce, menos grasas se oxidan, porque acuérdense que siempre va a haber una relación inversamente proporcional entre el lactato y la oxidación de grasas, porque lo que hace el lactato es inhibir la utilización de las grasas para aprovechar la energía misma que tiene el lactato, que es más fácil de utilizar, más rápida de utilizar, por más que sea menos cantidad, pero es más rápida de utilizar. Y acá lo que tenemos es una muestra prácticamente de fluctuando tanto la oxidación de grasa. Entonces, a medida que de la intensidad va subiendo, llega a un punto donde la oxidación, la tasa de oxidación es máxima. Pero esa tasa de oxidación máxima empieza a decaer hasta llegar casi a la nulidad a medida que va aumentando la potencia y por lo tanto va aumentando el lactato. ¿Sí? Fíjense que coincide el cross, cuando se cruzan, digamos, las tablas, las líneas, digamos, de aumento del lactato con disminución de la concentración de la tasa de oxidación de las grasas. Y esta es lo mismo, digamos, fíjense que la de lactato es igual, pero acá está superpuesta la de glucólisis. Entonces, fíjense cómo la glucólisis va aumentando y ese aumento de la glucólisis lo que genera es un aumento eh, asociado a niveles de lactato. En las primeras veces, en las primeras intensidades, la concentración de lactato prácticamente no aumenta mucho, básicamente porque no hay mucha glucólisis. Está la glucólisis, obviamente, que te permite ir oxidando las grasas, pero no está hecha a una alta tasa, o sea, una alta cantidad, que es lo que representa estos valores de gramos de hidrato de carbono oxidado por minuto. Y eso no te termina generando mucho lactato, y el lactato que genera vos lo utilizás como fuente energética sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, no hay prácticamente mucha acumulación, sino que prácticamente queda muy, muy bajito hasta que llega a un nivel en donde se te empieza a desequilibrar, más que nada por la tasa de utilización de los hidratos de carbono con relación a las grasas, y se empieza a dar vuelta el- los números, digamos, ¿no? Pero esto más que nada es un trabajo fácil de entender, está bueno con relación a las gráficas y que te explica de manera simple lo que estuvimos hablando en la anterior. Algunos determinantes fisiológicos del rendimiento vinculados a la resistencia aeróbica podemos decir que son 4. ¿Sí? Podemos enganchar alguno más, pero básicamente desde el punto de vista fisiológico podemos decir que son 4. Uno, obviamente, el consumo de oxígeno, que es lo que más le vamos a dedicar en esta clase. Otro es el tiempo límite, o sea, cuál es el periodo de tiempo en el cual el sujeto sostiene su velocidad asociada al VO2. Otro es la economía de esfuerzo, o sea, la capacidad del sujeto de generar una misma intensidad con el menor costo energético posible. Y acá la moneda con la cual nosotros pagamos ese costo energético es la capacidad de consumir ese oxígeno. O sea, que cuanta menos moneda ponemos y más producto nos llevamos, más económico sos. Entonces, en este caso sería: cuanto menos consumo de oxígeno tengo para mantener una tasa de producción de potencia elevada, bueno, mejor, porque más ahorro, entre comillas, para poder utilizar oxígeno a intensidades más altas. ¿Sí? Entonces la economía de esfuerzo es un elemento esencial. Y parte de esa economía de esfuerzo también está dada por la aptitud muscular. Nosotros siempre tengan en cuenta que vivimos en un mundo gravitacional. Entonces nosotros constantemente tenemos que hacer fuerza, básicamente en este caso contra la acción de la gravedad. Pero, a su vez, para lograr avanzar en una carrera de a pie, en bicicleta, nadando, saltando o haciendo la actividad cíclica, que por lo general son acciones cíclicas, que requiera, bueno, vos necesitas aplicar fuerza. Y esa fuerza tiene que ser aplicada de la manera más eficiente posible en relación a los vectores de fuerza, con relación a la dirección y al sentido que vos le quieras dar al movimiento. ¿Sí? O sea que la aptitud muscular está muy relacionada, obviamente, con la economía de esfuerzo, y la economía de esfuerzo va a estar muy relacionada con el VO2, y cuanta mejor economía de esfuerzo tenga y mejor aptitud muscular para esa economía de esfuerzo, más voy a poder sostener ese VO2, porque menos signos y síntomas de fatiga voy a ir acumulando con
la actividad que esté haciendo. En el contexto fisiológico, que es lo que a nosotros más nos atañe en esta materia, el consumo de oxígeno va a ser la variable principal, ¿sí? Digamos el gol estándar, lo más relevante, básicamente porque es una variable integradora. ¿Integradora de qué? Integradora de eh, varias variables, a su vez, desde el punto de vista fisiológico. Vamos a definirlo. ¿Qué sería el consumo máximo de oxígeno? Bueno, sería la capacidad que tiene un sujeto más alta para hacer tres cosas: absorber, transportar y utilizar oxígeno por parte de nuestros tejidos por unidad de tiempo. ¿Sí? Todo lo que sea potencia está relacionado con la unidad de tiempo. Entonces yo voy a tener que absorber, transportar y utilizar oxígeno por unidad de tiempo. Cuanto más alto sea ese valor, bueno, más consumo de oxígeno, más potencia aeróbica, en definitiva, va a tener el sujeto. ¿Por qué dijimos que es un componente, una variable integradora? Bueno, porque vos cuando necesitas incrementar tu consumo de oxígeno, necesitas que interactúen varias partes del cuerpo en una unidad funcional como es el cuerpo. Entonces, por un lado, obviamente, el aparato respiratorio, que es el elemento principal y estructural, digamos, para la absorción de ese oxígeno. Después el aparato cardiovascular y la sangre. La sangre también es un elemento que, si bien no forma parte del aparato cardiovascular, es un tejido aparte, digamos, ¿no? Pero el aparato cardiovascular y la sangre es otro de los elementos fundamentales porque son los encargados de transportar ese oxígeno a lo largo del cuerpo y de todas las células. Y obviamente el aparato locomotor, en función principalmente a las fibras musculares, tanto sea desde su densidad muscular como de su tipología muscular, para favorecer en definitiva el consumo de ese oxígeno a nivel mitocondrial como principal elemento de consumo de oxígeno. Pero todo esto, a su vez, está regulado por dos grandes sistemas, que son dos grandes sistemas de comunicación y de regulación, como es, por ejemplo, el sistema endocrino. Tenemos varias hormonas que participan en la capacidad del sujeto de la regulación del consumo de oxígeno. Una de ellas, por ejemplo, son las hormonas tiroideas, ¿sí? La triiodotironina, que es la más activa, sino la tiroxina, que es la menos activa. Pero también se le suma las hormonas adrenales, ¿sí? Tanto sea la adrenalina como la noradrenalina. Entonces, son hormonas que favorecen la capacidad del sujeto de alcanzar o valores más altos cardiovasculares, o mejoría en la disociación de oxígeno en la hemoglobina, o potenciar la glucólisis. Todas esas acciones son potenciadas por el sistema endocrino. Y en definitiva, quien se encarga de coordinar todas las acciones del cuerpo es, en definitiva, el sistema nervioso, principalmente en función al control motor de la actividad del individuo, ¿no? Que sea lo más preciso posible y que tenga la mejor coordinación intermuscular asociada muchas veces a la técnica de ejecución y al mantenimiento de esa técnica de ejecución a lo largo del periodo de tiempo que lo requiera la actividad. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que es una... Podemos agregar más cosas, como sería la termorregulación. Lo que pasa es que la termorregulación es una unión entre diferentes sistemas, ¿no? Pero bueno, yo para que no quede tan extenso la filmina. Entonces, si bien nosotros decimos que el consumo, en definitiva, lo hacen células, porque se hace por medio de la respiración celular, tengamos en cuenta que cuando hablamos de mejorar y optimizar el consumo de oxígeno, estamos hablando de todo esto. Y también otra cosa importante es la intencionalidad y la motivación del sujeto desde el punto de vista psicológico o volitivo de querer trabajar y querer sostener un trabajo a esas intensidades que está dentro también del sistema nervioso y dentro del sistema nervioso en aquella parte funcional que vimos en su momento, que era el sistema límbico relacionado con el contexto de las emociones y la motivación. ¿Sí? Ahora, ¿qué aporta cada uno de todos estos factores? Bueno, cada uno va a aportar lo suyo, ¿sí? Acá tenemos una ilustración que está buena porque es bastante fácil de comprender, y si bien tiene poquitos temas, van a ver que cada uno de los temas, si bien los estuvimos hablando en el primer cuatrimestre, da para charlar largo y tendido. El primero, obviamente, es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio va a depender, en principio, de la concentración de oxígeno en el aire ambiental. Que en realidad la concentración es la misma acá y en la punta
del Himalaya, ¿sí? La fracción inspirada de oxígeno siempre es del 21%, no importa dónde estés en el planeta Tierra. Lo que va a cambiar es la presión parcial de ese gas, ¿eh? Porque cambia la presión atmosférica. A medida que vamos aumentando en altura, tenemos menos volumen de la columna de aire por sobre nuestra cabeza. Entonces, la presión con la cual el aire llega, digamos, al nivel donde estemos nosotros, al nivel del mar, o por encima del nivel del mar, va a condicionar la presión parcial de ese gas, que es la presión parcial de oxígeno. Pero la fracción inspirada de oxígeno siempre va a ser la misma. Siempre va a ser el 21%, independientemente de la ubicación donde esté el sujeto. Obviamente, cuanto más altura tenga el trabajo, o se compita o se esté entrenando, como le digo, la presión atmosférica es menor y el 21% de un valor más chico hace que a nivel alveolar la capacidad de difusión, que sería este puntito que está acá, la difusión, acuérdense que es el mecanismo de transporte pasivo de una sustancia, en este caso de un gas, que va de más concentrado a menos concentrado. Entonces, se empiezan a equiparar las presiones parciales a nivel del aire alveolar con la presión parcial de oxígeno a nivel sanguíneo, la difusión de esos gases tiende a ser menor y por lo tanto la saturación de la hemoglobina es menor y por lo tanto va a empezar a tener hipoxemia propia, digamos, del individuo, o sea, menos cantidad de oxígeno dando vuelta. A su vez va a depender de la permeabilidad de las vías aéreas, que en un sujeto que no tiene ningún problema, ninguna enfermedad, ningún problema del aparato respiratorio, teóricamente no tendría que haber ningún inconveniente. Eh, Puede pasar que por el aire que se respira o por el aire en donde está inmerso esa persona, tenga algún irritante y ese irritante genera un broncoespasmo y ese broncoespasmo, o el frío, una actividad con mucho frío, genera un broncoespasmo inducido por el ejercicio. Entonces, el broncoespasmo inducido por el ejercicio o por el aire ambiental en donde el sujeto está practicando su sesión de entrenamiento o está compitiendo, puede generar una disminución en la permeabilidad de la vida aérea y contrarrestar la capacidad del sujeto de permitir el intercambio de aire, digamos, entre el espacio externo y el espacio interno. Con Profe, relación, sí, mientras tomamos. eh, Argemi plantea, digamos, que el volumen de oxígeno máximo está dado genéticamente y como no es mejorable. Eh, y un poco a mí se me entrecruza un poco con esto, que yo creo que sí es mejorable, pero ¿qué es exactamente lo que plantea Argemi esto de que no es mejorable el volumen de oxígeno máximo? Y bueno, eso habría que preguntarle a Argemio. En lo que yo tengo entendido, es mejorable. Aparte, vos tenés gente que depende del punto de vista genético, igual después lo vamos a ver más adelante. Eh, Hay gente que es respondedora, o sea, que tiene facilidad, digamos, para responder a los entrenamientos de potencia aeróbica, y hay gente que no. O sea, que por más que se lo entrene, se lo entrene, se lo entrene, tienen un tope, y ese tope, si bien cuando está desentrenado va a mejorar, llega a un nivel al cual ya mucho más no va a poder mejorar, porque tiene poca capacidad, digamos, desde el punto de vista genético, de poder optimizarlo y mejorarlo. ¿Tá? Quizás justo en esa charla que estuviste escuchándolo a Rubén, justo estaba hablando de ese grupo, ¿no? Pero la realidad es que puede mejorar. Obviamente, siempre va a llegar un tope donde no va, ya está, llegaste y llegaste, ¿no? O sea, más allá de eso no vas a poder mejorar. Pero igual acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de las características del aire que el sujeto está ventilando y de la altura en donde el sujeto está haciendo actividad física, que son las dos primeras variables. Pero igual después más adelante está la parte de genética. Con relación a la ventilación y la perfusión, bueno, no olvidarse de las variables. Ventilación es la capacidad la capacidad no, la posibilidad del sujeto de generar ingreso y egreso de aire de los pulmones, ¿sí? Y la perfusión es la llegada de sangre hacia los alvéolos. Entonces vos podés tener una buena ventilación y una mala perfusión, entonces vas a alterar la capacidad de difusión, porque no va a tener a dónde intercambiar ese aire. Por lo general, en reposo, el aire se va hacia arriba de los pulmones, o sea, la ventilación aumenta mucho en la parte superior y la perfusión se va, como es más pesada la sangre, se va hacia abajo, hacia las bases. Entonces nosotros en reposo
generamos todas las actividades metabólicas a partir de la relación entre la ventilación y perfusión, que está más mezclada en la zona media. Obviamente, cuando hacemos ejercicio, aumenta la ventilación y eso hace que el aire vaya bajando. O sea, la cantidad de aire no quede solamente más en los vértices, sino que vaya tomando toda la extensión del pulmón y por aumento de la presión arterial hace que la sangre vaya perfundiendo los alvéolos más altos. Entonces equipara un poco más la relación entre ventilación y perfusión. Entonces eso en realidad mucho problema no tendría que haber, salvo que el sujeto tenga algún problema propio, tanto sea en la ventilación como en la perfusión. Y la difusión, como les dije, el principal elemento que permite la difusión es la diferencia de las presiones, ¿no? Entonces, si vos estás compitiendo a nivel de, a niveles bajos, digamos, de altura o a nivel del mar, la difusión es la misma, no vas a tener problema, o sea, va a haber una buena difusión. El problema se hace cuando ya empezás a aumentar en altura, entonces la presión parcial de oxígeno empieza a bajar y eso hace que difunda menos oxígeno desde el alveolo hacia los vasos sanguíneos. Eso desde el punto de vista del aparato respiratorio. Del aparato cardiovascular y hemático, lo que tenemos es un aspecto que es el débito cardíaco. El débito cardíaco es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Eh? Cuanto más entrenado está la persona, su corazón está más entrenado y como todo músculo, ese corazón tiende a aumentar de tamaño. Como el corazón es un músculo hueco, al aumentar el tamaño, aumenta el tamaño de las cavidades. Por lo tanto, puede favorecer un mayor volumen telediastólico, o sea, de llenarse más. Y si está acompañado con una buena activación simpática y una buena fuerza del corazón, va a favorecer una buena eyección. Por lo tanto, el volumen sistólico va a tender a aumentar. Y eso va a hacer que la frecuencia cardíaca en reposo y en ejercicio submáximo baje, ¿no? Entonces vas a tener menos un ritmo cardíaco más bajo para hacer un mismo tipo de actividad. O sea, va a ser más económico el corazón. Después, obviamente, tenemos todo el sistema vascular, que es periférico, favoreciendo la capilarización hacia la musculatura, y a su vez también tengamos en cuenta la capilarización hacia el mismo músculo cardíaco, porque como todo músculo necesita oxígeno. Entonces, si su tasa de requerimiento muscular aumenta, tiene que aumentar acompañadamente el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco y tener una buena capacidad de trabajo. Desde el punto de vista de la sangre, podemos hablar del número de eritrocitos. Acá eritrocitos va sin H, no sé por qué está con H. Eritrocitos va sin H, que son los glóbulos rojos. Y dentro de los glóbulos rojos tenemos la concentración de hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína específica que transporta oxígeno dentro de los glóbulos rojos. Dentro del músculo tenemos la mioglobina, ¿no? Pero principalmente la hemoglobina está en sangre, ¿sí? Y obviamente una correcta redistribución vascular. ¿Qué significa eso? Tener una buena capacidad de la sangre, del endotelio vascular, que es la capa más interna del vaso sanguíneo, para segregar las sustancias o los agentes vasodilatadores y vasoconstrictores. Entonces, cuando un músculo esté en actividad, va a tender a generar el endotelio vascular un aumento en la secreción de sustancias vasodilatadoras, por ejemplo, el óxido nítrico. El óxido nítrico es una sustancia química derivada del endotelio vascular que favorece la vasodilatación. Al favorecer la vasodilatación va a haber más flujo sanguíneo hacia ese músculo en actividad, que a su vez también se va a aumentar a expensas de características propias del músculo, ¿no? El músculo cuando está en actividad tiene mayor cantidad de temperatura. Al tener más temperatura favorece la vasodilatación, aumenta los niveles de lactato, el lactato es un vasodilatador, puede aumentar la salida de potasio del líquido, del espacio intracelular, que también es un vasodilatador. Entonces, la misma actividad física del músculo que está en actividad tiende a generar la estimulación del endotelio vascular a favor de un aumento de los agentes vasodilatadores, favoreciendo un mayor flujo sanguíneo hacia esa musculatura. Siempre y cuando el endotelio esté sano, ¿sí? Nosotros estamos hablando de gente supuestamente sana, deportista, por lo tanto, teóricamente no tendría que fumar. El tabaquismo
es un potente aniquilador de todos los agentes vasodilatadores y vasoconstrictores en el endotelio, o sea, daña el endotelio, y al dañar el endotelio se produce algo que se llama disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial lo que hace es la sanguínea y vasoconstricción. En este caso estamos hablando más que, o también las placas de colesterol, o los aumentos, la dislipemia, o la hipertensión. Estamos hablando de gente más saludable, pero en gente que no es deportista, o bueno, puede haber algún deportista que tenga algún problema cardiovascular, etcétera, ¿no? Pero no es el común. Se producen estas disfunciones endoteliales y eso puede alterar un poquito la redistribución vascular, ¿no? Dentro de esta distribución, uy, perdón, me equivoqué. Uy, me fui a la mierda. Se me fue la cosa. Pará, vamos a ver. Volvemos. Se me fue. Taca, taca, taca. ¿Dónde está? Acá. Ahí está. Bueno, cosa que pasa. Ahí. Bueno, ahí está. Esto quería hacer. Bueno, acá lo que tenemos es una relación, una gráfica de cómo se va comportando el gasto cardíaco, que sería la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, la relación lineal positiva que tiene con relación al consumo de oxígeno. O sea, cuanto más potencial cardiovascular tengas desde el punto de vista funcional, que está representado por el débito cardíaco, tengas, potencialmente más consumo de oxígeno vas a poder tener. Por lo menos desde el punto de vista central. Después tenemos todos los factores periféricos. Pero desde el punto de vista central se sabe que un corazón que tiene una capacidad funcional elevada, principalmente dado por un alto débito cardíaco, o gasto cardíaco, o volumen minuto cardíaco, potencialmente puede tener o puede generar consumos de oxígeno más altos. Lo mismo sucede a nivel periférico con la concentración de células de glóbulos rojos, que son las células más predominantes dentro de la sangre, con relación al consumo de oxígeno, ¿sí? Tiene una relación lineal positiva, pero fíjense que no es no tiene tanta pendiente, digamos, como la anterior. De hecho, el R acá es bien cercano a 1, o sea, esta relación es directamente proporcional prácticamente. Y esta no es tan buena, pero sigue siendo una correlación elevada desde el punto de vista del R de Pearson, la correlación entre las dos variables. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el sistema enzimático? ¿Sí? El sistema enzimático oxidativo, que sería el último, o sea, la parte del consumo prácticamente de oxígeno. Bueno, obviamente, quienes consumen el oxígeno, en definitiva, son las mitocondrias. Entonces, yo lo que necesito es tener una buena capacidad enzimática desde la acción de la cadena de electrones, del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Y obviamente que acompañe con una buena cantidad, con una buena masa y una buena densidad mitocondrial. No solamente desde el aspecto de la cantidad de mitocondrias, sino también del tamaño de la mitocondria. Acuérdense de lo que hablamos en el primer cuatrimestre, que las mitocondrias, la vida mitocondrial, digamos, tiene una determinada dinámica. Entonces, lo que se suele observar es que hay fusión mitocondrial para potenciar el sistema de transporte de electrones y la cadena de electrones, y por lo tanto la producción de energía por parte del sistema oxidativo. Eso es lo que me va a terminar dando una mayor diferencia arteriovenosa de oxígeno, que en definitiva lo que te está marcando es el consumo. O sea, cuanta más diferencia tengas de oxígeno entre la arteria y la vena, significa que más se consumió. Por lo tanto, mayor capacidad va a tener ese sujeto, por lo menos, de generar ese consumo de oxígeno tan requerido. ¿Cuáles eran los 5 amigos inseparables del sistema oxidativo que habíamos dicho en su momento? Bueno, el oxígeno, obviamente, las mitocondrias, pero también nuestra mioglobina. La mioglobina como principal agente de transporte y de reserva de oxígeno dentro de las células musculares. También los capilares, o sea, que tenga una buena capilarización. A mayor cantidad de capilarización que tengas, más tiempo, más capacidad tenés, digamos, de sacarle oxígeno a esa sangre que está pasando. Por lo tanto, más diferencia arteriovenosa de oxígeno vas a tener. Y obviamente el último es el grupo hemo. El grupo hemo que tiene hierro. Ese hierro es fundamental que el sujeto lo pueda adquirir correctamente a partir de la dieta. Básicamente porque es el que arma tanto la mioglobina como la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la concentración de hierro
o la capacidad del sujeto de absorción de hierro a partir de su aparato digestivo, de una correcta alimentación y obviamente de un equilibrio entre lo que necesita y lo que ingiere, va a ser fundamental. Como así también va a ser importante el resto de los nutrientes. Pero en este caso, principalmente hablando sobre las enzimas y sobre el transportador de, de oxígeno, tanto sea dentro de las células como las células musculares, como fuera de la célula en la sangre, va a ser importante. Acuérdense también que el hierro está presente en muchas de las enzimas y coenzimas de las enzimas, perdón, importantes dentro de tanto sea el ciclo de Krebs como la cadena de electrones. ¿Sí? Acuérdense la importancia que tenía el ciclo de Krebs y la cadena de electrones básicamente en la capacidad de ir sacando hidrógenos y dividiendo los hidrógenos de los electrones, ya sea en el ciclo de Krebs como en la cadena de electrones, y de formar ese patrón, digamos, de concentración de hidrógenos en un sector, que es el espacio intermembrana, y la energía de los electrones que quede dentro de los citocromos que van pasando y los complejos de la cadena de electrones. ¿Sí? Dentro de esa cadena de electrones, acuérdense que teníamos 3 proteínas importantes, ¿no? Acuérdense que venían los hidrógenos pasaban al espacio intermembrana, dejaban sus electrones, pasaban nuevamente, y el oxígeno lo que hacía era ingresar, tomar esos hidrógenos, ¿no? Liberar energía, y esa energía es suficiente para volver a formar el ADP y el ATP, volver a unirlo para formar y sintetizar ATP. Entonces, la capacidad de resíntesis constante de ATP iba a depender del trabajo conjunto entre esos citocromos y el complejo, digamos, enzimático que tenemos en la cadena de electrones. ¿Sí? Entonces, esos hidrógenos nuevamente, los NAD, volvían a buscar hidrógenos derivados del ciclo de Krebs. Lo que sucedía es que se empezaba a acumular hidrógenos en el espacio intermembrana y se iban pasando por los citocromos los electrones, hasta que lo que sucedía es que había una carga muy diferente entre la parte del espacio intermembrana y la membrana interna de las mitocondrias. El oxígeno lo que hacía era el principal captador, o sea, se reducía tomando hidrógeno, formaba agua, y esa energía liberada terminaba formando la resíntesis de ATP por parte de la unión del ADP y el fósforo. ¿Sí? Y liberaba ATP por reducción de el oxígeno en agua. Entonces, la cadena de transporte de electrones oxida tanto los NAD como los FAD, donando sus electrones al oxígeno, que se reduce formando agua, o sea, lo mismo que le dije antes. Y la energía procedente de dicha reducción es la que se utiliza para la fosforilación del ADP al ATP por medio de la enzima que era la ATP sintasa. ¿Sí? Varias de las enzimas que estuvimos hablando anteriormente se observa que tienden a aumentarse, ya sea en la activación genética como en la síntesis posterior y su concentración posterior a los entrenamientos, cuando se trabaja en zonas de VO2 principalmente, ¿sí? o relacionado con esas zonas de VO2. Acuérdense que teníamos una proteína también que permitía el intercambio del ATP con el ADP entre el espacio extramitocondrial y la mitocondria, y que tenía que estar relacionado también con la llegada de oxígeno, porque yo no iba a poder sintetizar o resintetizar ATP a la misma tasa que ingresa el ADP por falta de oxígeno o por disminución en la capacidad de poder ingresar ese oxígeno y poder utilizarlo más que nada dentro de la cadena de electrones. ¿Sí? Y acuérdense que el ATP que nosotros resintetizamos no es solamente para la contracción muscular. Hay un montón de lugares en donde la célula en actividad necesita ATP. Por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Si vos no tenés la cantidad de ATP requerida para mantener permeable esa bomba de sodio y potasio, la membrana plasmática tiene dificultades en la restitución del potencial de reposo que tiene la membrana. Y si ese potencial de reposo se ve afectado, la capacidad de generar activación de esas fibras musculares va a estar alterada. Entonces yo voy a necesitar dar una tasa de energía constante para que ese ATP sea resintetizado, y ese ATP después va a ir a diferentes lugares, no solamente a la célula muscular dentro de las mitocondrias, perdón, dentro de
la actina y la miosina, ¿sí? Que sería uno de los factores. Otro de los factores es la bomba de calcio, que también es una bomba activa, como la bomba sodio y potasio. Entonces, esa bomba de calcio necesita, al mismo tiempo que las despolarizaciones sacan calcio del retículo sarcoplasmático, la bomba de calcio necesita volver a reabsorber ese calcio para permitir, con esa diferencia entre lo que sale y lo que absorbe, tener lo suficiente para permitir a las actinas desplazarse y permitir dejar libres los sitios activos para las contracciones musculares. ¿Sí? Entonces no pensemos que solamente el ATP es para la cabeza de la miosina, sino que es para varios factores que en el combo total terminan generando que el sujeto pueda mantener una buena tasa de activación y relajación muscular secuenciada para permitirle el desplazamiento en la prueba que tenga que hacer según el gesto que tenga que hacer. ¿Sí? Para eso tenemos mitocondrias que están localizadas en diferentes sectores. Hay algunas mitocondrias que están más cercanas al retículo sarcoplasmático, otras mitocondrias están más cerca de los túbulos T, otras mitocondrias son más cercanas a las miofibrillas. Hay distintas localizaciones de las mitocondrias. Acuérdense que cuanto más ADP y fósforo haya para unir ATP sintasa, mayor va a ser el influjo con esas seis, disminuyendo el gradiente electroquímico de la membrana, o sea que haya más hidrógenos en el espacio intermembrana y menos adentro. Entonces, cuanto más ADP haya, más va a tender a ingresar o va a querer ingresar ese hidrógeno hacia la matriz a la matriz mitocondrial. Pero para que eso se dé, el bombeo de protones se dé, el flujo de electrones va a generar que sí o sí tenga que aumentar el consumo de oxígeno. O sea que en definitiva el consumo de oxígeno está mediado por la tendencia de los electrones y de los hidrógenos de pasar hacia la matriz mitocondrial a expensas de tener, obviamente, la posibilidad y la capacidad de ese cambio de gradiente electroquímico para permitir el paso. ¿Sí? Después hay que brindarle ese oxígeno para que pueda, en definitiva, poder acompañar ese potenciamiento que tiene el ciclo de Krebs y ese potenciamiento que tiene la cadena de electrones como consecuencia, para que vaya equilibrado con la llegada de ADP y fósforo para poder fosforilar el ADP, porque si no, en definitiva, no podemos hacer nada. ¿Sí? De hecho, hay algunas mitocondrias que no tienen esa capacidad. Entonces, no tienen la capacidad de fosforilar el ADP con el fósforo para formar ATP. Entonces, toda esa energía que van liberando no la pueden unir, digamos, hacia, en este caso, la unión hacia el ATP. Entonces la terminan desperdiciando no, la terminan liberando en forma de calor. ¿Sí? Acuérdense que toda esa energía que nosotros liberamos no es toda energía metabólica que va al ATP, sino que gran parte de esa energía se libera en forma de calor. Por eso, en parte, aumenta la temperatura corporal durante el ejercicio físico y por eso también es importante todos los agentes de termorregulación para permitir ir enfriando el cuerpo y permitiendo que el aumento de esa temperatura que se produce por la tasa metabólica más elevada no termine alterando la acción enzimática, ¿sí? Porque las enzimas funcionan, todas las enzimas funcionan dentro de un parámetro de temperatura. Si ese parámetro se ve excedido o se ve disminuido de un determinado criterio, la tasa de acción de esas enzimas empieza a disminuir y por lo tanto todos los procesos químicos derivados de esas enzimas van a empezar a bajar. ¿No? Uy, qué boludo, otra vez. Bien. Le pifié de nuevo al botón. Bueno, eso es lo que explica más o menos este grafiquito que vimos recién. Ahora, ¿cuál de todos es más limitante? Okay, ¿cuál de todos estos elementos es más limitante? ¿El aparato respiratorio, el cardíaco central, el periférico vascular o el mitocondrial? Tradicionalmente a estos dos primeros se le dice que son limitantes centrales y a los otros dos se le dice que son periféricos, en forma genérica podemos decir. Pero bueno, ¿qué pasa con el aparato respiratorio? Bueno, por lo general el aparato respiratorio no suele ser limitante. No es un tejido limitante, no es un órgano limitante. ¿Por qué? Porque ya se sabe que durante el ejercicio físico
a la máxima ventilación que el sujeto puede hacer en una prueba física máxima, recién alcanza el 75%, quizás un poquito menos, de la capacidad máxima de ventilación voluntaria. O sea, le sobra, digamos, ¿eh? Le sobra todavía. Entonces, no es un factor limitante. Ahora, si el sujeto tiene una enfermedad o una insuficiencia respiratoria, ahí sí va a ser un factor limitante. Si el sujeto tiene enfisema pulmonar, y sí, va a ser limitante, pero porque tiene una patología. Si el sujeto no tiene ningún tipo de enfermedad, no tendría por qué ser limitante el conjunto de órganos que forma el aparato respiratorio. Si el aire que el sujeto está incorporando tiene una presión parcial de oxígeno más baja por la altura donde está haciendo actividad física, no es culpa del aparato respiratorio. Es culpa de, tampoco es culpa, es característica del aire que está movilizando el sujeto. ¿Sí? Entonces, no suele ser un factor limitante, salvo que tenga un problema específico, digamos, de salud en el aparato respiratorio. Puede llegar a pasar que el sujeto, como todo órgano elástico, hay que hacer fuerza para moverlo. ¿Sí? El pulmón es un órgano principalmente elástico si está sano. Entonces vos tenés que hacer fuerza para movilizar esa caja torácica y que esa caja torácica, a partir de las pleuras, pueda movilizar el parénquima pulmonar. Entonces, para que genere una hipopresión y que favorezca el ingreso de aire hacia los alvéolos. Puede pasar que haya fatiga de la musculatura ventilatoria. ¿Sí? Como cualquier músculo que puede fatigar. No es que se te fatigan los músculos ventilatorios todo el tiempo, pero puede pasar. ¿Sí? Tener en cuenta que la ventilación se puede incrementar hasta 35 veces el valor de reposo, pero que el débito cardíaco, que es el del corazón, solamente se puede incrementar entre 5 y 6. O sea, si bien aumenta mucho el débito cardíaco, no puede aumentar en forma pareja con relación a la ventilación pulmonar. ¿Sí? Y vos tenés en cuenta que de esta manera vos tenés más capacidad de ventilación que de perfusión. ¿Se acuerdan la ventilación-perfusión? Bueno, vos podés ventilar mucho más de lo que está más limitado en la perfusión. Y el aparato cardiovascular, como vamos a ver en un ratito, va a tener un limitante, que es su frecuencia cardíaca máxima. Y la llegada de oxígeno hacia el mismo músculo cardíaco, que también está en un esfuerzo alto. Lo que sí se ha observado es que si vos tenés individuos que tienen un buen valor de débito cardíaco, o sea, tiene un valor alto de débito cardíaco, o sea, ese no sería el problema, lo que se observa es que por la velocidad a la cual la sangre pasa alrededor de los alvéolos, no que ya con 0,25 de segundo ya alcanza para la difusión, pero con la velocidad con la cual alcanza, gracias a ese débito cardíaco elevado, no se llega a generar una alta difusión o hematosis, digamos, sería difusión en realidad, difusión de los gases, por lo tanto no terminás saturando al mismo nivel la hemoglobina. Y eso lo que termina generando es lo que se llama hipoxemia inducida por el ejercicio. Pero se ha observado en algunos casos, no en todos, sobre todo en atletas de muy alto nivel, ¿sí? Y que tengan un buen débito cardíaco. ¿Ah? Entonces, en líneas generales podemos decir que el aparato respiratorio no suele ser un factor limitante. ¿Qué pasa con el corazón? O sea, el nivel central, digamos, del aparato cardiovascular. Bueno, tiene una limitación propia, que es la frecuencia cardíaca máxima. O sea, el valor más eficiente y más óptimo en los cuales vos equiparás el equilibrio entre el tiempo de sístole y el tiempo de diástole. El tiempo de sístole siempre es más corto que el tiempo de diástole. Pero a medida que va aumentando la frecuencia, baja más la diástole que la sístole, porque la sístole tiene menos capacidad de descender porque dura menos. Entonces, al bajar el tiempo de diástole, lo que va a suceder es que va a haber un menor volumen telediastólico final, o sea, se va a llenar menos de sangre el corazón. Y a su vez, quizás lo más importante es que el corazón se nutre en la diástole, no en la sístole, con el reflujo, digamos, de sangre después de haber salido del ventrículo izquierdo, que ingresa hacia las arterias coronarias. Entonces lo que puede suceder es que disminuya valores muy elevados de frecuencia cardíaca el aporte de oxígeno hacia el músculo cardíaco, y que como todo músculo necesita tener un equilibrio entre la oferta y la demanda.
O sea, si vos le estás demandando mucha cantidad de energía al músculo cardíaco para trabajar, bueno, vos le tenés que dar la cantidad suficiente de oxígeno para que trabaje. Entonces se puede encontrar un déficit dentro de ese rango, digamos, y eso provocar una disminución en la capacidad del débito cardíaco de poder aumentar. ¿Sí? Pero bueno, ya sabemos que el corazón de por sí ya tiene una limitación propia que es la frecuencia cardíaca máxima. ¿Bien? Después iríamos más hacia lo periférico, que estaríamos todo lo que sería lo vascular, ¿no? Entonces sabemos que el ejercicio físico genera angiogénesis. O sea, ya lo hemos hablado en el primer cuatrimestre, el aumento de determinadas sustancias químicas, proteínas activadoras que están en el sarcoplasma muscular, derivadas del trabajo muscular, tienden a generar estimulación sobre la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos. Entonces, la angiogénesis y por lo tanto el aumento de la capilarización muscular va a asegurar que vos tenés una buena perfusión muscular. ¿Sí? Eh, Al mejorar la perfusión muscular, tenés más posibilidades de sacarle oxígeno. ¿Sí? O sea que ahí no tendrías un problema. Vamos, en la capacidad, digamos, de perfundir correctamente a ese músculo que está en actividad. Y después tenemos las mitocondrias. La mitocondria sí podría ser un factor limitante si existe un desequilibrio entre la disponibilidad de oxígeno y la capacidad de reducción de oxígeno por la cadena de electrones. Entonces ahí sí podría llegar a haber una alteración, digamos, un factor limitante. De todas maneras, en la diferencia arteriovenosa de oxígeno no se registran valores de cero de oxígeno que vuelven hacia los pulmones. Siempre hay oxígeno que el músculo le saca todo el oxígeno a la arteria, o sea, nunca vuelve con un valor de cero de concentración de oxígeno en las venas. Por lo tanto, oxígeno hay, no es un problema ese. La cuestión es que haya un equilibrio entre cuánto ADP está entrando con fósforo, cuánto está trabajando el ciclo de Krebs y cuánto se está acelerando la cadena de electrones. Y a su vez, cuánto la mioglobina le está trayendo. O sea, es un equilibrio entre esas variables. ¿Sí? Entonces, si ese equilibrio se va a dar hasta cierto nivel, ya más de ese nivel ya no va a poder acelerarse más. Como le pongo acá, la concentración de mioglobina, que también se ve aumentada en los trabajos de consumo de VO2, porque es una proteína y como toda proteína tiene la capacidad de síntesis, va a tener un rol importante, tanto sea en el transporte de oxígeno como en la función de reserva, digamos, de oxígeno intracelular. Y el último es la cinética mitocondrial, o sea, esta capacidad de las mitocondrias de generarse, fusionarse, ¿no? Por medio de la fusión mitocondrial, y después, indefectiblemente, generar una fisión, o sea, volver a separarse y romperse, ¿sí? Autodegradarse. El equilibrio correcto entre la cinética de la formación, de la biogénesis mitocondrial, y la ruptura, la fisión y la ruptura de las mitocondrias va a ser un factor importante. Y acá, para la síntesis de nuevas mitocondrias, es fundamental también contar con una primero con buenos nutrientes, o sea, buena cantidad de calorías, digamos, ¿no? Eso obviamente se encargará quien haya estudiado nutrición, no nosotros. Y una correcta necesidad de hierro, porque acuérdense que muchas de las enzimas de los citocromos están formadas por hierro. Entonces vos necesitas, aparte de la mioglobina y la hemoglobina, necesitas hierro para la cadena de electrones. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? En líneas generales se puede decir que si durante el ejercicio, estamos hablando del ejercicio de VO2, ¿no? No se alcanza el máximo valor de débito cardíaco, el limitante es el periférico, porque a vos todavía te sobra desde lo central, ¿eh? O sea, desde lo cardíaco todavía no llegaste al máximo. Y si vos ya no aguantas más, es porque el problema no es en el central, sino que está más en lo periférico, muscular. Ahora, si vos alcanzaste tu valor máximo, no podés seguir incrementando, bueno, podemos decir que el limitante estuvo en ese valor central, porque no sabés si el otro todavía puede seguir, porque tampoco lo sabe porque no termina consumiendo más. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, igual siempre esto es un debate, si es más central o periférico, una variable o la otra. ¿No? Bueno,
De todas maneras, la variabilidad que tenemos del consumo de oxígeno suele ser amplia, ¿sí? Obviamente, y depende de diferentes factores, ¿sí? Acá tienen cinco factores, perdón, característicos, algunos son bastante lógicos, pero bueno, es cuestión de observarlo. Uno es lo genético, que estuvimos hablando ahí recién, ¿sí? Entonces, se estima que los aspectos genéticos te pueden condicionar hasta un 70% de ese VO2. Y después dependerá, como les puse ahí, el patrón de entrenabilidad va a depender del nivel de respuesta genética, o sea, si es respondedor o no es respondedor del esfuerzo físico, digamos, asociado a ese VO2. Pero mejorar va a mejorar, ¿sí? O sea, siempre va a mejorar siempre que se alimente bien, descanse bien, o sea, todos los patrones, digamos, de entrenamiento estén dados. Con relación a la edad, bueno, se sabe que los valores de VO2 van a ir modificándose en función a la edad. Se estima que, obviamente, en las primeras etapas de la vida, hasta los 20, por ahí, 18, 20 años, el consumo de oxígeno tiende a aumentar en forma progresiva, conforme va aumentando la masa corporal, va aumentando el tamaño del corazón, va aumentando la circulación, va aumentando la densidad mitocondrial, o sea, va aumentando la activación sobre la fibra rápida, o sea, va aumentando todo lo que les estuve explicando anteriormente, porque va creciendo el sujeto. Después, si el sujeto no hace ningún tipo de actividad física, el consumo de oxígeno tiende a disminuir en forma progresiva a diferentes pendientes en función al avance de la edad, ¿sí? Causas, bueno, un montón de causas, desde la masa muscular, de la disminución de la concentración de hemoglobina, la disminución del volumen sanguíneo, o sea, tiene diferentes causas, pero todas están relacionadas con el proceso normal de envejecimiento derivado de las filminas anteriores, ¿sí? Se estima que el consumo máximo de oxígeno tiende a bajar un 1% por año o 10% por década, que estaríamos lo mismo, ¿no? Y una de las causas principales se da sobre todo en el sujeto ya a partir de los 60 años o para adelante, es una disminución muy marcada de la masa muscular, proceso que se denomina sarcopenia, del débito cardíaco y de volumen sanguíneo, ¿sí? Entonces son factores principales derivados por los cuales el consumo de oxígeno tiende a bajar en función a la edad. De todas maneras, no todo está perdido. Eh, Se sabe, y hay varios trabajos de investigación que demuestran que hay una correlación positiva entre el sostener el consumo máximo de oxígeno y la longitud de los telómeros en los adultos y en los adultos mayores. Estamos hablando de poblaciones adultas y adultos mayores, que favorece el proceso de ir frenando ese proceso de envejecimiento celular y sosteniendo ese valor más elevado, digamos, de consumo de oxígeno. Por lo tanto, no es que estamos en una debacle total, sino que lo importante es entrenarlo, trabajarlo, ¿sí? Trabajar tanto sea la masa muscular, que es fundamental, como el aspecto cardiovascular, ¿sí? No priorizar uno sobre el otro, sino que en el caso, bueno, más asociado a la salud, es fundamental las dos variables. Desde la composición corporal, bueno, obviamente el elemento principal que consume el oxígeno es el músculo a partir de sus mitocondrias, ¿sí? Entonces el consumo de oxígeno depende principalmente de la masa muscular del individuo, pero acá hay un tema. Es importante remarcar que la masa muscular que vos tenés tiene que estar relacionada con entrenamientos vinculados a optimizar la potencia aeróbica, no a la hipertrofia, ¿eh? Porque si uno dice, bueno, más masa muscular, más consumo de oxígeno, dice, bueno, entonces los culturistas son los que más consumo de oxígeno tienen. En realidad no es así, ¿no? Entonces tiene que ser masa muscular que siga un programa de entrenamiento relacionado con la optimización del consumo de oxígeno, ¿sí? Tiene que estar relacionado una cosa con la otra. En relación al sexo, bueno, tabla clásica, digamos, de relación entre el consumo de oxígeno y el sexo. Los varones suelen tener valores más altos de consumo de oxígeno y las mujeres valores un poquito más chiquitos, pero fíjense que la pendiente de descenso no cambia mucho. Va a depender mucho de las variables que venimos hablando siempre, o sea, del volumen sistólico, que la mujer suele tener menos volumen sistólico, más frecuencia cardíaca para compensar ese débito cardíaco. Tienen menos volumen sanguíneo, tienen menos concentración de glóbulos, perdón, de glóbulos rojos, no, de hemoglobina, pero se ha visto que tiene más concentración de un metabolito intermedio en la glucólisis, que es el 2,3 difosfoglicerato.
que es una sustancia química derivada de la glucólisis, dentro de los pasos de la glucólisis, que aumenta y favorece, durante la glucólisis, y favorece la capacidad de difusión de oxígeno desde la hemoglobina. ¿Sí? Este, ese 2,3 difosfoglicerato, como le digo, viene de la glucólisis, y piensen siempre que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, ¿no? Por lo tanto, o sea, tienen mitocondrias cuando son creados, pero después cuando son maduros, ya las pierden. ¿No? Entonces, ese 2,3 difosfoglicerato es propio de la glucólisis, y la glucólisis es el mecanismo metabólico básico para los glóbulos rojos para mantener todas sus acciones y su estructura celular. ¿Bien? Y también la mujer tiene menos masa muscular, por lo tanto, mismo a nivel de entrenamiento, va a tener en promedio menos consumo de oxígeno. ¿Bien? Y lo último, obviamente, la condición física. Cuanto más nivel de condición física tenga el sujeto, más tendencia a optimizar el consumo de oxígeno de las personas. ¿Sí? Cuanto menos nivel de acondicionamiento físico, siempre acondicionamiento físico relacionado con pruebas de resistencia, no con pruebas de fuerza ni de potencia. O sea, alguien que sea lanzador de martillo, quizá tiene una buena condición física para lanzar el martillo, pero no va a tener un buen consumo de oxígeno. O sea, dentro del contexto estamos hablando de deportes o de actividades donde la resistencia sea un elemento que quizá no es una variable pura, propia, digamos, y que sea elemento que esté relacionado con el deporte, con la actividad deportiva del individuo. El que hace tiro quizá no tiene un buen consumo de oxígeno y no le importa tener un consumo de oxígeno, ¿no? Pero el que hace algún deporte de situación, bueno, quizá es más relevante, digamos, tener un buen consumo de oxígeno con relación a alguien que hace un deporte que no tiene tanta incidencia. ¿Cómo se expresa el consumo de oxígeno? Bueno, esto es bastante fácil, ya lo deben saber. Se expresa de dos maneras. De manera absoluta, en litros por minuto, y de manera relativa. ¿Por qué relativa? Porque es relativo a los kilogramos de masa corporal. Lo ideal sería hacerlo por kilogramo de masa muscular, pero bueno, tradicionalmente se hace por kilogramo de masa corporal, pues si no tendrías que hacer una antropometría para estimar cuál sería la masa muscular del individuo y a partir de ahí relacionarlo, ¿no? En líneas generales se hace por kilogramo de masa corporal. Y uno de los elementos o una de las maneras de expresarlo también es por medio de los MET. El MET es el equivalente metabólico de trabajo que se utiliza más en cardiología o en el ámbito de la salud y que sale del consumo relativo en reposo. Entonces, se estima que en reposo un sujeto consume un promedio de 3,5 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Y a eso se lo ha definido como una unidad de equivalente metabólico de trabajo. Cuando el sujeto se para, empieza a caminar o empieza a subir las escaleras, consume más oxígeno. Entonces aumenta de 1 a 2 MET, 3 MET, 4 MET, o sea, va multiplicando este consumo de reposo por la cantidad de exigencia derivada de las necesidades metabólicas del cuerpo. ¿Sí? En el área del deporte, por lo general se habla de relativo absoluto. En el área de la salud van a encontrar mucho vinculado a los METs. Algunas tablas de referencia siempre van a ser tablas donde por lo general hay valores promedio, salvo en este caso que se encontraron valores extremos, digamos, valores máximos. El deporte que más consumo de oxígeno tiene son los de esquí de fondo, tanto en varones como en mujeres, ¿sí? Son los valores más altos. Y después tenés valores estándar para cada población, varones, mujeres, y según diferentes grados etarios. En el caso de los deportes también tenés valores de consumo de oxígeno según tablas normativas. ¿Qué son esos? Son tablas nada más, es para compararlo cómo está tu deportista con otro, pero la realidad es que por lo general siempre lo ideal es compararlo con uno mismo, o sea, cómo va cambiando ese mismo objeto a lo largo de las semanas o los meses de entrenamiento del sujeto. Pero bueno, van a encontrar un montón de tablas que están relacionadas con la cantidad de consumo de oxígeno en función al sexo muchas veces, a la edad en otros casos y a los deportes practicados. Habría que ver, por ejemplo, en esta tabla, si el deporte, si los deportistas que tomaron como muestra son de qué nivel son, si son de nivel recreativo, si son de nivel nacional, internacional, de alto rendimiento, o sea, depende de qué nivel sea, es con lo que vos te tendrías que comparar, ¿sí? De nada sirve que te compares. Si tenés un deportista de resistencia, compararlo con un sujeto que hace fútbol, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Entonces siempre hay que tener idea de dónde salieron los datos y a partir de esos datos, bueno, decir si vale la pena compararlo o no. También va a depender de las culturas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras hay algunos deportes de determinado valor, en este caso de consumo, ya sabes, vas al fondo, digamos, o sea, no vas a tener un buen rendimiento porque hay un valor de corte, digamos, que de acá para arriba vas a tener un rendimiento acorde al nivel y de ahí para abajo, nada, grupo, o sea, vas a estar en el montoncito. Bueno, esto es lo mismo, en el caso acá está dividido en deportes y acá está dividido en salud, ¿sí? En riesgo para la salud. Consumo de oxígeno va cayendo 1% por año a medida que va avanzando la edad. Entonces acá te pone para cada deporte, o bueno, estos deportes, qué valores se encontraron en sujetos de élite, máximo mínimo, que sujetos profesionales, atletas, gente activa, ¿sí? En este caso es por deporte y en este caso es por edad, ¿sí? Esto es ¿dónde está? Esto es de varones y la de acá atrás, esta de mujeres. Acá estoy, como le digo, esto más que nada para que vean que hay diferentes formas de expresarlo, pero en definitiva todos más o menos lo mismo, no va a cambiar mucho. Bueno, ahora vamos a ir a la parte de la valoración, digamos, del consumo de oxígeno. Ya terminamos un poquito la parte fisiológica. Y acá lo que tenemos que recordar es esta finina que habíamos visto en la primera o segunda clase sobre el proceso de evaluación. Esperen que tomo agua. Siempre teniendo en cuenta que es un proceso que no es sinónimo de medición y que pasa por diferentes pasos. Por eso es un proceso. Planificación, selección del test, familiarización con el test, el proceso de medición, los procesamientos de los datos, el análisis de los resultados, las conclusiones y decir, bueno, ¿qué hago con esas conclusiones que llevo adelante? ¿Sí? Y ahí cuando tengo todo esto, termino con el proceso de evaluación. Con relación a la planificación, dice, bueno, que voy a dedicar un microciclo especial a la evaluación o una semana de evaluación específica para evaluar varias cosas y dentro de esas varias cosas voy a utilizar un día para evaluar el consumo de oxígeno, quizá otros días hago evaluaciones de fuerza, evaluaciones funcionales, evaluaciones de, yo qué sé, antropometría, o sea, diferentes tipos. Entonces, determinar si va a haber un microciclo específico de evaluación o un día solo de evaluación. Es fundamental saber qué evaluar y para qué evaluar. En este caso, sabemos que vamos a evaluar la potencia aeróbica del sujeto y para qué está relacionado principalmente vinculado a saber qué voy a hacer con ese dato, ¿sí? O sea, si yo me voy a quedar solamente con el valor de la variable fisiológica de conocer el consumo de oxígeno, es una cosa, y si yo quiero recolectar el dato para saber la velocidad asociada al VO2 es otra cosa, porque eso me va a permitir planificar. Tener en cuenta siempre el nivel de condición física del sujeto, obvio, y el microciclo del que viene. El sujeto viene de un microciclo de choque, un microciclo de alta intensidad, y no te conviene evaluar el microciclo siguiente, ¿sí? Quizá te conviene dejar pasar por lo menos un microciclo de recuperación y después evaluar. Entonces, por eso planificarlo, ¿no? En función a esto va la siguiente, el nivel de fatiga previa que tenga el sujeto y evaluación previa del estado de salud del sujeto. Bueno, acá medio que se repitió con el de arriba. Y la idea es hacer evaluaciones periódicas, pero también tener el control diario de las cargas, como hemos hablado en las semanas anteriores, ¿sí? O sea, no quedarnos solamente con la evaluación cada tanto, sino ir teniendo un patrón diario de control de cargas, de entrenamiento vinculado en este caso, al consumo de oxígeno. Con relación a la selección de los testeos, bueno, recordar que el testeo es un procedimiento que tiene que estar protocolizado, o sea que tenga ciertos pasos, que junte ciertos criterios de objetividad, o sea que no sea para mí es una cosa, para vos es otra, ¿sí? Que le permite dar cierta valoración científica al testeo. Entonces podemos clasificar los testeos de diferentes maneras, ¿sí? Podemos decir que hay test continuos, lineales, no incrementales. O sea, vos corres para adelante, siempre a la misma velocidad, que sería la velocidad óptima para determinada distancia o para determinada cantidad de tiempo de la prueba.
Después tenemos otros testeos que también son lineales, pero incrementales. O sea, vos no corres de manera uniforme a lo largo de todo el testeo, sino que va aumentando progresivamente por etapas. Pero es un test continuo, o sea, vos no frenás. Y después tenés test continuos que son con cambio de dirección. O sea, de ida y vuelta, ida y vuelta. Ida y vuelta o puede ser cambio de dirección, no necesariamente tiene que ser con un ángulo de 360, sino que puede ser con ángulos más abiertos o más cerrados. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de testeos. Ejemplos, como test continuo, lineal no incremental, y los test que te dan o distancia fija o tiempo fijo. Entonces vos lo que buscás es la otra variable, ¿no? Como vos en definitiva lo que vas a querer es la velocidad. Entonces, velocidad de distancia sobre tiempo. Entonces, yo te doy una distancia y vos la tenés que recorrer en el menor tiempo posible. Otra puede ser que yo te dé el tiempo y vos me digas, o vos trates de recorrer la mayor distancia posible en ese tiempo. ¿Sí? Eso son así de fácil. El tema de estos testeos, los no incrementales, es que se lo tenés que dar a gente que sepa correr, o que sepa nadar, o que sepa pedalear, o que sepa hacer la acción. O sea, no alguien que recién empieza o alguien que se dedica a otro deporte y que no está relacionado con sostener, por ejemplo, 2000 metros, 3000 metros, 12 minutos, como en el test de Cooper, que es recorrer la máxima distancia posible en 12 minutos. El test de 1000 es un test que, como es más corto, suele ser un poco quizás, es un test no incremental, lineal, pero como es más corto, suele ser más amigable, entre comillas, para los que hacen deporte de situación, rugby, fútbol, ponele. ¿Sí? Pero no deja de ser un test en donde quizás, como es más corto y el sujeto no está acostumbrado, no puede manejar bien la velocidad, termina generando en los últimos metros a más velocidad de la que genera, entonces la velocidad no es constante. En cambio, si vos se lo das a alguien que sepa, que sepa hacer la prueba, digamos, no hacer la prueba, sino correr esa distancia, las pasadas de cada distancia la va a hacer todo mucho más sostenido. No va a tener vaivenes, ¿no? Porque de nada te sirve tomarle un T2000, que sería el mejorcito, por eso está remarcado, a alguien que no sabe correr, porque al principio va a correr más rápido, después se va a empezar a cansar y va a correr más lento, después se va a empezar a recuperar y va a empezar a correr más rápido. Entonces va a haber muchas dispersiones en el promedio de la velocidad. Entonces no termina siendo del todo útil. Entonces, si vos se lo das a alguien que sabe correr, le decís, bueno, vos tenés que correr 2000 metros en el menor tiempo posible. Entonces el sujeto sabe a qué velocidad, a qué ritmo correr, digamos, ¿no? Entonces, esos test continuos, lineales, no incrementarles, tratar de dejárselo a la gente que sabe correr a esas distancias o hacer la actividad que tengan que hacer a esas distancias, o con ese tiempo. El único que puede ser ahí que está compartido con los deportes quizás no cíclicos, sino deportes de situación, puede ser el test de 1000. Pero ahora podemos ver que suele supravalorar el valor, porque el sujeto quiere terminarlo y como es cortito, lo corre más rápido, o sea, lo corre más rápido que la velocidad del VO2, ¿no? Después tenemos los test continuos con cambio de dirección. Entonces tenemos el test más conocido, es el test de Cournavet, de 20 metros, de ida y vuelta, ¿no? Y después, en la década del 90, el test de yo-yo test. Yo-yo de resistencia, porque hay tres yo-yo. Yo-yo de resistencia, yo-yo de resistencia intermitente y yo-yo de recuperación intermitente. Los intermitentes los vamos a ver cuando veamos intermitente. Ahora vamos a ver el continuo, digamos, de resistencia. Y después tenemos los test continuos lineales incrementales. Por ejemplo, el test de Montreal, test de la Universidad de Montreal, década del 80. Test de velocidad final, del año 2000, del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y el UNCATES, que se hizo acá en Argentina, que está validado con medición directa, de Catamarca, de la Universidad de Catamarca. ¿Sí? Que ese está bueno, es con cambio de dirección, en realidad, mira, lo puse mal. El UNCATES es con cambio de dirección, pero no tiene el cambio de 360. O sea que es con cambio de dirección, ¿no? Este de acá es con cambio de dirección, tendría que ir acá. Ahora después lo cambio y lo voy a modificar. Bien. Entonces son diferentes tipos de protocolos de valoración. ¿Cuál elijo? El que más se adecue a las características o a las realidades y a las que puedas hacer
de tu deportista o de tu alumno, ¿sí? Lo que tiene de bueno los test lineales incrementales es que no dependen de la regulación de la velocidad del deportista, sino que vos, como entrenador o preparador físico, sos el que le vas poniendo el valor, digamos, a cuánto se tiene que ir exigiendo. Entonces el sujeto tiene que ir siguiendo la intensidad que le va imponiendo el test. Eso está bueno, sobre todo en gente que no suele correr, nadar o hacer actividades cíclicas. Está bueno porque vos le vas dando el ritmo del trabajo, ¿no? Y no lo dejás que cada uno haga el ritmo que desee o que cree que sea conveniente, ¿sí? O sea que eso está bueno. Y aparte lo que tiene de bueno es que vos, si lo podés hacer con medición directa, vos vas a ir viendo cómo van a ir fluctuando los diferentes gases, oxígeno y dióxido de carbono, a lo largo de toda la prueba. Entonces podés ir sacando otros indicadores a lo largo de la prueba, ¿sí? Que quizás en una prueba continua, no incremental, no los terminás de encontrar, ¿sí? Los protocolos, bueno, esto más o menos como era antes, suelen ser continuos no incrementales, por ejemplo, el TD 2000, o siempre va al mismo ritmo, o tendrías que ir al mismo ritmo, o continuo escalonado incremental, ¿sí? ¿Por qué escalonado? Porque cada escalón de intensidad se mantiene durante un periodo de tiempo. Hay test, por ejemplo, el test del colegio americano, el estadio es de 1 minuto. Entonces vos por minuto vas aumentando, incrementando la velocidad en un determinado valor. El test de Montreal también. El test de Montreal vos vas incrementando cada 2 minutos, ¿no? Entonces, la ergometría o el test de Brooks, que es el que se hace en la ergometría, se aumenta cada 3 minutos. Entonces, cada protocolo tiene cada protocolo escalonado tiene el tiempo en el cual vos sostenés la intensidad. Y te va a decir cuánto tenés que aumentar a la siguiente intensidad. En la mayoría de esos protocolos, lo que se pide es que se complete el valor total, digamos, del escalón. Y si no lo llega a completar, se considera como el óptimo, digamos, el último que se hizo correctamente. ¿Sí? ¿Cuál selecciona? Bueno, va a depender de un montón de variables. Por ejemplo, qué tipo de deporte hace, ¿no? Va a depender de si es necesario o no es necesario. Quizás el deporte que hace no necesita tener un consumo de oxígeno. ¿Qué dato me brinda? ¿No? Porque va a ser, en función al testeo que vos elijas, el dato que te suele dar confiabilidad, ¿sí? Con cierta objetividad. Y si me sirve el dato que me brinda. Por ejemplo, si te da el dato de consumo máximo de oxígeno, pero de la variable fisiológica, y no tenés forma de pasar el valor de intervalo de trabajo a la realidad de campo, es como que medio al pedo para hacerlo. O sea, lo único que te sirve es para compararlo con otra muestra, pero nada más. O para ver al mismo persona en diferentes estadios, ¿no? Entonces vos lo que tenés es la línea continua, digamos, es la del consumo de oxígeno. Por lo general, la mayoría de los protocolos arrancan en 8 kilómetros por hora. Casi todos. Hay algunos que arrancan antes, a 5, cuando son de test de marcha. Entonces puede ser a 5, a 7 y después ya arranca directamente a 8. ¿Sí? Pero la mayoría de los testeos arrancan en 8. Eh, y acá lo que vemos es cómo se va comportando, en este caso, la línea continua, que es el consumo de oxígeno, en función a la intensidad del esfuerzo. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, vamos a ir aumentando, aumentando, aumentando en forma progresiva hasta alcanzar el valor máximo. ¿Sí? Esto sería por medición directa. ¿Bien? Entonces, lo que me va a dar acá son dos variables. Una variable que es la variable de entrenamiento. O sea, a qué velocidad el sujeto alcanzó el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? El sujeto alcanzó, en este caso, el máximo, en este caso, a 16. Y después te va a dar otra variable, que es la variable fisiológica, que es el comportamiento de los gases en relación a, en este caso, el oxígeno, en relación al valor más alto. La realidad que a vos lo que más te interesa en el área del entrenamiento es la variable fisiológica, perdón, la variable de entrenamiento, ¿sí? Porque es en función a esta velocidad con la cual después vos vas a terminar planificando o dosificando el trabajo. La variable fisiológica te va a servir como parámetro, digamos, estándar para saber cómo está, qué nivel de condición física tiene, compararlo con otro deportista, compararlo con otra muestra, compararlo con el mismo sujeto, ¿sí? Porque puede pasar que el sujeto no, a lo largo del entrenamiento
quizá deje el mismo consumo de oxígeno, o sea, no lo modifique, pero que el sujeto alcance más velocidad con ese consumo, porque quizá mejoró su eficiencia. Entonces, mantiene el mismo consumo, pero es más eficiente, o sea, corre más rápido al mismo consumo, ¿no? Entonces, quizá este valor no sube, pero sí se modifica la otra variable. Entonces, tenemos las dos variables. La fisiológica, que tiene su valor, más orientada a la medicina y el deporte, ponelo, y la variable de entrenamiento, que es la velocidad asociada al VO2, o en otras pruebas se le dice velocidad aeróbica máxima. Un valor alto de consumo de oxígeno te va a favorecer la carga de trabajo elevada, tanto por encima como por debajo del umbral de lactato, en actividades continuas. ¿Qué significa? Vos tenés, ¿vieron el gráfico que vimos al principio? Que vos tenías el umbral de lactato, que te separaba capacidad de potencia, y el valor de VO2, ¿sí? Que sería el límite estricto, digamos, llamémoslo así, de la zona mixta, que te marca el potencial aeróbico máximo. ¿Qué significa? Significa que si vos tenés una mejoría de tu VO2, o sea, tu consumo de oxígeno se desplaza a más velocidad, vos vas a arrastrar la mejoría hacia el umbral. O sea, tu umbral va a mejorar. ¿Eh? Al mejorar tu umbral, todo lo que está abajo del umbral se optimiza. Entonces vos vas a poder hacer un esfuerzo físico en zona subumbral, o sea, por debajo del umbral, mejorando la tasa de oxidación de las grasas, mejorando o disminuyendo la utilización de glucógeno, disminuyendo por lo tanto la concentración de hidrógenos, la disminución en la tasa de necesidad de energía por unidad de tiempo, pero vas corriendo más rápido. Entonces te va a ayudar a desplazar ese umbral a partir de que mejoraste el VO2. Si vos en cambio trabajás para mejorar el VO2, no necesariamente va a mejorar mucho. Perdón, si vos trabajas para mejorar el umbral, no necesariamente va a mejorar mucho el VO2, ¿sí? Porque estás trabajando a intensidades más bajas, digamos, ¿no? Algo va a mejorar, pero no va a mejorar de la misma manera que si mejorarías en zona, digamos. Un alto VO2 te va a favorecer también en los trabajos, en las recuperaciones sobre todo de la fosfocreatina, que se recupera principalmente a nivel mitocondrial, en las pausas de los trabajos fraccionados, sobre todo los intermitentes, ¿sí? Entonces, en buen VO2, en los deportes de situación, te va a ayudar, no tanto para estar, porque no vas a estar mucho tiempo en zona de VO2 en los trabajos, en los deportes de situación, en el predominio total, pero sí te va a ayudar mucho a recuperarte. Entonces la capacidad de recuperación de la fosfocreatina se sabe que está ligada al consumo de oxígeno. O sea, cuanto mejor consumo de oxígeno tengas, más rápido es la cinética de recuperación de la fosfocreatina, porque la fosfocreatina se recupera principalmente dentro de la mitocondria, ¿sí? En el espacio intermembrana, ahí es donde se recupera la fosfocreatina, ¿sí? Porque tenemos enzimas específicas del sistema de los fosfágenos para favorecer la recuperación de las mitocondrias a nivel mitocondria. Perdón, de la fosfocreatina a nivel mitocondria. Entonces, un alto VO2 en esa zona te va a optimizar una mejoría en los trabajos fraccionados. Una vez que vos seleccionaste el testeo, lo fundamental es familiarizarte, ¿sí? O sea, conocer el testeo. Hay testeos que son más fáciles, hay testeos que le tenés que tomar el ritmo. Nunca se considera o se recomienda realizar un test de intensidades altas sin antes haberlo probado antes. A verlo, probar significa no hacer el testeo al máximo, pero sí probar el test como es, ¿sí? Cómo es el testeo, cómo se hace, si tiene que llegar a una marca y volver, por ejemplo, el test de Kuznavet de ida y vuelta, bueno, cómo es, tengo que pasar el cuerpo, no tengo que pasar el cuerpo, cómo tengo que tocar la línea o no la tengo que tocar. Si es un test de 2000, bueno, quizá también se puede tomar la mejor marca de 2000 y no hacer directamente el testeo. Si es el test de Montreal, el test de Montreal se hace con sonido. Si es el test de cinta, que se hace del colegio americano, bueno, que el sujeto tenga nociones de cómo trabajar en una cinta. O sea, familiarizarse con la prueba, ¿sí? Eso es fundamental porque es lo que diferencia una prueba bien hecha de una prueba mal hecha, ¿sí? Después, seleccionar obviamente el instrumento de medición que voy a hacer. O sea, si voy a hacer una medición directa o si voy a hacer una medición indirecta. No va a ser lo mismo el test directo que el test indirecto. La principal diferencia es que el test directo lo que hace es medir.
O sea, mide en el momento la variable que vos querés conocer. ¿Vamos? Siempre y cuando esté calibrado el instrumento de medición, lo utilices correctamente y el sujeto lo tenga bien puesto y esté todo funcionando bien, el aparato va a medir bien. ¿Sí? Mientras que todas esas variables estén, lo que te dice el aparato es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, el test directo lo que tiene de bueno es eso, que no te infiere nada, o sea, te dice lo que está pasando. Tenés que tener en cuenta que el aparato funcione bien, que lo sepas usar, que esté calibrado, ¿no? Todas las características propias de una correcta instrumentación de un elemento. El test indirecto, si vos elegís hacer una medición indirecta, tenés que saber que ya tiene error. O sea, ya desde el vamos tiene error. ¿Sí? Porque lo que hace es estimarte. Entonces, a partir, por ejemplo, del último estadio del test, te dice cuál sería tu valor de VO2. ¿No? Te dice cuál sería tu velocidad asociada al VO2. ¿No? Pero no sabes si realmente ese es tu VO2. Entonces te lo estimas. Te dice, bueno, mira, vos que sos varón, mujer, varón, listo. ¿A qué estadio llegaste? A tal. Bueno, listo. Entonces vos, tu consumo de oxígeno está en este valor y tu velocidad asociada al consumo de oxígeno está en este valor. ¿Eh? Después no sabés si es realmente ese su consumo máximo de oxígeno, porque no lo mediste en forma directa. Entonces vos lo inferís. ¿No? Toda inferencia tiene error. ¿Eh? Lo que pasa es que en la mayoría de los testeos que tienen validez científica, el mismo testeo te dice cuál es el error estimado de medición. Entonces vos te dice, bueno, yo qué sé, tu consumo de oxígeno fue el tal, bueno, tenés un error estimado de 3 mililitros por kilogramo por minuto. O sea, le podés pifiar en esto, en este rango. Eso sería un test bien hecho, digamos, o sea, científicamente bien hecho. La mayoría de los testeos bien hechos, que tengan una buena validación, te dice cuál es el valor. ¿Sí? Si no te lo dice, y bueno, estás estimando sobre la estimación. Entonces tenés más riesgo. De todas maneras, si vos siempre haces el mismo testeo y respetás el protocolo, etcétera, etcétera, bueno, los errores que tengan en la primera medición normalmente se repetirían en la segunda medición y por lo tanto el error estándar, digamos, tendería a bajar. Pero un primer elemento a tener en cuenta es esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Una medición directa o una medición indirecta? Medición directa, mientras que todo funcione bien y lo uses bien y esté calibrado y todo, pito, ya está. Sabes que el valor que te da es el valor que al sujeto le sucedió en ese momento. No suele haber error, más allá de, a veces sí tiene error mínimo, pero te lo dice el mismo, cuando vos compras un instrumento de medición, el mismo instrumento de medición en la fábrica te va a decir cuál es el error estándar que tiene, pero más allá de que esté calibrado va a tener siempre algún error. Pero es mínimo, ¿sí? O sea, o lo que se busca sería que sea mínimo. Pero ya sabes que si es indirecto, ya sabes que va a tener, ¿no? Y que ese error es producto de la estimación. ¿Cómo sería una medición directa de gases, ¿no? Se realiza, por lo general, siempre se realiza una prueba de protocolo incremental. Es un protocolo progresivo, o sea, va de a poco por estadios, y suele ser máximo. O sea, la idea es llegar al valor máximo de consumo de oxígeno. Se suele utilizar cicloergómetro o cinta. ¿Sí? Cicloergómetro es la bicicleta como la que hacen en la ergometría o una cinta. Las cintas no son las cintas comunes de gimnasio, suelen ser unas cintas un poco más importantes, como para permitir la capacidad del sujeto de alcanzar valores altos. ¿Sí? Hay algunos ergómetros, por ejemplo en remo, hay algunos ergómetros que se utilizan. También hay medición directa que se puede hacer en el campo, o sea, corriendo en campo con analizador portátil, también se puede utilizar. Eh, y en la pileta, en natación también se puede hacer algunas mediciones, pero bueno, son adaptados, digamos, de la medición directa, ¿no? Obviamente, tiene que tener una buena validez, tiene que medir correctamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para confirmar que el sujeto alcanzó su valor máximo de VO2? Bueno, lo más tradicional se dice que el sujeto tiene que alcanzar lo que se denomina una meseta en el VO2. O sea, vos vas aumentando el consumo de oxígeno, va subiendo de a poquito, va subiendo, va viendo los puntitos que van subiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Y en algún momento
la intensidad sigue subiendo, pero el consumo ya no sigue subiendo, o sea, perdió esa relación lineal. Entonces se observa, no en todos los casos, se observa una línea, o sea que se quedó, digamos, recto. Entonces, por más que vos aumente la intensidad, ese VO2 no aumenta. A veces no se observa esa línea, porque es una nube de puntos, imagínense. Entonces lo que se hace es buscar que no haya que la modificación entre los valores, entre ventilación y ventilación, entre estadio y estadio, no superen los 150, o sea, que esté más plano, digamos, o sea, que la diferencia entre uno y otro esté tan plano que no supere los 150. Entonces se considera que ese es el valor. Siempre se busca la velocidad mínima a donde se alcanzó esa meseta, ¿no? Otra manera es con medición de lactato, ¿no? Pero bueno, ya medición de lactato, ya necesitas pinchar, sacar una gota de sangre, ya es más complicado, pero valores más altos o iguales a 8 milimoles por litro de sangre, se considera que el sujeto está en zona de B2. Otro es el cociente respiratorio, ¿sí? La división entre el oxígeno y el dióxido de carbono, el dióxido de carbono y el oxígeno, que te dé un cociente mayor o igual a 1,15. La división entre los mililitros consumidos de uno y del otro. Otro que es el más choto sería alcanzar la frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿no? O sea, que vos hayas alcanzado el valor más alto de pulsaciones, o sea, en este caso sería el débito cardíaco. Y otro que sería la percepción subjetiva del esfuerzo, que el sujeto esté en una percepción de 10. ¿Estamos? Esa sería otra variable con la cual el sujeto es considerado que alcanzó el valor, digamos, de consumo máximo de oxígeno. ¿Qué pasa si no alcanzo esos criterios? Bueno, el valor más alto sin alcanzar esos criterios se considera el consumo de oxígeno pico, ¿no? Entonces no es el máximo, pero es el pico de la prueba. ¿Bien? ¿Dudas? Mientras tomo agua. Profe, ¿Están? una consulta. A ver, dale. Pensé que no había nadie. Y dije, estoy hablando solo, se colgó el Zoom y estoy hablando con un boludo solo. Ahí cuando hablaba de acuerdo a los optimizadores de VO2 Max en relación a la dotación genética, eso, digamos, en un deportista, de acuerdo a, bueno, al entrenamiento para mejorar ese VO2 Max, ¿eso llega a un tope o el deportista sigue, Todo digamos, tiene un tope. Tope lo tiene todo. Todo tiene un tope. ¿Eh? Siempre va a tener un tope. No, no es que es interminable. Siempre vas a alcanzar un valor máximo que no vas a poder aumentar. eso va a ¿Sí? depender justamente de esa genética, digamos, de cada individuo? No, porque si dependería solamente de la genética sería el 100%. O sea, depende en una parte de lo que te dejó mami y papi. Y a su vez de los mami y papi de ellos, o sea, de tus abuelos. Después de todos los parámetros ambientales. O sea, de cómo entrenás, de cómo te alimentás, de cómo... de, del descanso, o sea, de todas las variables que condicionan a las adaptaciones del aparato cardiovascular, respiratorio y musculoesquelético. ¿Sí? No es que es todo genético. Juan, Sí, dijiste que el volumen pico es el consumo más alto sin haber alcanzado el máximo, el volumen máximo. claro, Y, es el y valor más alto. existe una forma de estimar el máximo a través del pico, del volumen pico. No, no porque no alcanzaste el máximo. Entonces no sabes Claro, a ok. cuánto estás del otro. Ok, ok. Es como, por ejemplo, vos saber el umbral de lactato y a partir de ahí querer estimar el VO2. No, no podés, porque no te falta el otro valor. ¿Entendés? Sí, O sea, sí, de un no sé, valor yo, más yo bajo no podés. lo relacionaba con la fuerza, por ejemplo, Bueno, el- está bien. la Vos lo que podés, fórmula, el a E-play ver, o... claro, vos lo que podés hacer es, si tenés un grupo grande, vos podés evaluar cómo se comporta el consumo de oxígeno con relación a la velocidad y plantear una relación lineal. O sea, ya sabés que a más consumo de oxígeno, más velocidad en la carrera. Entonces vos podés plantear una relación lineal. De esa relación lineal, vos lo que podés hacer es decir, bueno, sacar una ecuación de regresión. Entonces te va a decir cómo se comporta
la variable velocidad con relación a la variable VO2. Y si tu alumno se queda en un punto, vos colocando el valor de velocidad, te va a decir cuál sería el valor de VO2 máximo. O sea, vos lo podés estimar, ¿sí? Podés estimar cuánto sería. Pero tenés que hacer el estudio previo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ok. Así de la nada, no. Por ejemplo, venís vos y yo te tomo el test y no llegaste a tu máximo y yo no te puedo calcular cuál sería el máximo tuyo. ¿Sí? Se puede buscar algún trabajo de investigación que tenga una ecuación de regresión, pero esa ecuación de regresión tiene que estar relacionada con un grupo de sujetos. Hay que ver si vos sos deportista o no sos deportista, de qué edad tenés y el sexo. Entonces, todas esas variables condicionan el resultado de esa ecuación de regresión. Entonces, no puedo agarrar cualquier ecuación de regresión y usarla, porque depende de la muestra que se utilizó, del protocolo que se utilizó, de si lo hizo en bicicleta, si lo hizo en cinta, si lo hizo en campo, si lo hizo con análisis directo o si lo hizo indirecto. Tiene más o menos fiabilidad el resultado estimado en relación a lo que te haría yo a vos. Pero si yo te lo hago a vos solito, no te puedo estimar cuál sería el valor más alto si no lo alcanzamos. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y yo, profe, ¿cuál es el tiempo de recuperación del VO2 max a la hora de trabajarlo en un intermitente? ¿Cómo el tiempo de recuperación? Eh, por ejemplo, para tener en cuenta si Ah, hago la pausa, ¿me estás hablando? claro, el tiempo de pausa, tiempo de Ah, pero recuperación. vos me estás hablando en la dosificación, no en la Sí, evaluación. sí, sí, la dosificación. Y mira, por lo general la densidad es 1,1, 1,2. ¿Por qué? Porque si o sea, vos haces un fraccionado, ¿no? En el tiempo del fraccionado, vos no estás todo el tiempo en zona de VO2. Vos vas subiendo progresivamente tu consumo de oxígeno. En el intervalo llegás a un momento donde estás en esa zona de VO2, sostenés y después viene la pausa. Entonces, del tiempo total del trabajo del intervalo, bueno, estás el 100% en esa zona. Entonces, una parte. Cuando vos parás el trabajo, tu consumo empieza a bajar, ¿no? Va a empezar a bajar, va a empezar a bajar. ¿Por qué? Y porque va a bajar el débito cardíaco, va a bajar la frecuencia ventilatoria, va a bajar la tasa metabólica, va a bajar todo. Entonces va a empezar a bajar. En función a la longitud de la pausa, si vos dejas una pausa muy larga, ese consumo va a seguir bajando. Entonces, en la siguiente repetición, es otra vez volver a subir. Entonces, el tiempo que vos vas a pasar en cada intervalo en esa zona va a tender a ser cada vez más chiquito, porque te va a llevar un tiempo subir y después estar. Entonces, la idea sería que la pausa no sea tan larga como para que no baje tanto y que en la siguiente repetición estés más tiempo en zona, más tiempo efectivo, digamos, en esa zona. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, por lo general es 1,1, 1,2. ¿Y cuántos metros es recomendable, profe, trabajarlo por sesión? No, metro va a depender del total. Yo lo que te diría es que en total tenés que sumar 30 minutos. Después, cómo lo distribuílo vos como quieras. Pero tenés que sumar por lo menos 30 minutos. Nunca esos 30 minutos van a ser continuos, obvio. El tiempo total va a terminar siendo de 30 minutos. O por lo menos 30 minutos. ¿Sí? Igual todo eso lo tienen que haber visto con Pablo. Bueno. Sí, profe Pablo nos pasó un Excel Ah, donde bien. marca las zonas, zonas, La zona de trabajo. sí, la zona de trabajo, y ahí nos marca, por ejemplo, no sé, en un test de 1000, de 2000, nos fracciona cuánto es del 50 al 100% o incluso hasta el Claro. Y te 150. pone, claro, y te pone el Sí, tiempo derivado de los parciales. claro, a los 50, 100 y así. Claro. Y Bueno, bueno, pero nos decía, sí, dale. perdón, que dependiendo del trabajo que hagamos nosotros, por ahí también relacionando a lo que pregunta Andrés,
que también el tiempo de recuperación en días. Si uno trabaja VO2, por ejemplo, decía que entre 48 y 72 horas, creo que era 72 horas, si no me equivoco, de Claro. descanso, pero al otro día podíamos trabajar en menor intensidad, por ejemplo, un 60, Claro, tal 70%. cual. Trabajas potencia un día y capacidad otro día, porque son cosas totalmente diferentes. Una cosa es trabajar sobre la zona de la potencia, que tenés una mayor tasa energética, más concentración de hidrógenos, más fatiga, más trabajo sobre las fibras rápidas, que va a generar más depresión de glucógeno, que va a generar cierto impacto producto del estrés que vos estás sometiendo al cuerpo. Cuando termine esa sesión, vos necesitas tener un tiempo de recuperación, una relación óptima entre carga y recuperación. Pero al otro día vos podés trabajar algo que sea totalmente diferente. Entonces vos podés trabajar cualquier esfuerzo donde trabaje sobre más las fibras lentas, sobre trabaje con poca utilización de glucógeno, o sea, que no tenga relación con lo anterior, para no seguir generando estrés sobre el mismo tipo de variable, en este caso de resistencia aeróbica. Está perfecto lo que te dijo. Bueno, ¿qué otra duda? Ivancito, ¿andás por ahí? Sí, ¿no? Sí, 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 acá estoy. Acá estoy. Bueno, bueno, seguimos. ¿Qué nos queda? Poquito tiempo. Bueno, gente, ¿qué estábamos hablando acá? Ah, del directo. Cuando lo hacen en forma directa, lo que tiene de interesante es que vos, como les dije hace un ratito atrás, vos podés ir viendo el comportamiento, digamos, de los gases a lo largo de toda la prueba, sobre todo si es un test incremental. Entonces vas a ir viendo cómo se comporta el consumo de oxígeno y el consumo y la producción, digamos, de dióxido de carbono. Existe algo que llaman los equivalentes los equivalentes ventilatorios, que hay dos, para el oxígeno y para el dióxido de carbono. ¿Qué significa? Los equivalentes ventilatorios, lo que se hace es mostrarte cuánto dióxido de carbono estás produciendo, o cuánto oxígeno estás consumiendo por cantidad de litros de aire movilizado. Por eso la ventilación. La ventilación lo que hace es mover aire. Y cuando vos medís el volumen de oxígeno o volumen de dióxido de carbono, lo equiparás. Entonces, ¿cuánto de una cosa con relación a la otra? ¿Sí? Entonces, como le puse ahí, el equivalente ventilatorio para el oxígeno, que se consigue dividiendo el valor de ventilación total que estás haciendo sobre el valor de consumo de oxígeno, es un parámetro fisiológico que revela el grado de eficiencia de intercambio. ¿Sí? E indica cuántos litros de aire debes ventilar para poder consumir cada litro de oxígeno. Esa es una relación entre uno y otro. Entonces, los cambios que van a ir ocurriendo a lo largo de la prueba van a ser fácilmente graficables, digamos, ¿no? Y ahí tenemos dos conceptos que son los umbrales ventilatorios, que no son los umbrales de lactato, son cosas diferentes. Esos son umbrales ventilatorios. Y hay dos umbrales ventilatorios importantes, en realidad son los únicos dos que hay, que es el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2. El umbral ventilatorio 1 se da cuando se produce un primer quiebre en el equivalente metabólico del oxígeno. Y el umbral ventilatorio 2 se da cuando se observa el segundo quiebre en la cantidad del equivalente, digamos, ventilatorio para el oxígeno. Algo similar sucede con el de dióxido de carbono. Acá hay un primer quiebre que no le puse el cosito, y acá hay un segundo quiebre que sería el umbral ventilatorio 2. ¿Sí? ¿Estamos? Muchas veces se relaciona el umbral ventilatorio 2 con el umbral de lactato, pero no necesariamente pasan a la misma intensidad. ¿Sí? No son equivalentes entre sí. Vamos, están relacionados, pueden estar relacionados, pero no necesariamente tienen que estar relacionados uno con el otro. ¿Sí? Vamos. Esto lo que te puede llegar a servir es, bueno, saber el ritmo de trabajo a cada umbral, ¿sí? Porque esto se produjo a una determinada carga de trabajo y esto se produce a otra carga de trabajo. Obviamente este se va a producir a más carga que esto. Entonces vos podés tener zonas. Entonces vos decís, bueno, zona 1 esto de acá, zona 2 esto de acá, zona 3 esto de acá. ¿Sí? Vamos. Después cada autor le pone nombres diferentes. Eso depende de cada autor, pero las variables fisiológicas lo que te van a permitir es saber, bueno,
a un ritmo de trabajo de acá para abajo, estamos en esta zona. A un ritmo de trabajo de acá a acá, estamos en esta zona, y a un ritmo de trabajo de acá para arriba, estamos en zona, digamos, de VO2. ¿Bien? Eso te permite dividir. Eso es lo que tiene de bueno, digamos, la medición directa, porque a vos te va dando el comportamiento de los gases a lo largo de todas las pruebas. Y después, cuando tenemos que analizar los resultados, bueno, un parámetro importante, y con esto ya terminamos, es el concepto de velocidad aeróbica máxima y velocidad final aeróbica. Que la realidad es que no son sinónimos. ¿Sí? ¿Estamos? No son sinónimos. La velocidad aeróbica máxima es la velocidad mínima a la cual se alcanza el consumo máximo de oxígeno. ¿Sí? Y requiere medición directa, porque vos tenés que saber en qué momento alcanzaste el consumo máximo de oxígeno. Entonces requiere la medición directa. Y el otro es la velocidad final aeróbica, que es la velocidad máxima alcanzada al final de una prueba aeróbica. Suele ser presente, suele estar presente cuando la medición se hace de manera indirecta. ¿Bien? Y vos la utilizás para estimar el valor de VO2 e incluso también podés estimar el valor de la velocidad asociada al VO2. ¿Sí? Pero son dos parámetros diferentes. Y depende cómo se haya hecho el protocolo, es el tipo de prueba que te suelen dar. Los test que son lineales, sin cambio de dirección, son los test que más relación tienen, más fiabilidad tienen con relación a la valoración de la velocidad aeróbica máxima, de la VAM. En cambio, los test que son de ida y vuelta nunca te van a dar la velocidad aeróbica máxima porque vos, a lo largo de todo el intervalo, digamos, que estás corriendo, vos nunca mantenés una velocidad, sino que tenés una fase de aceleración, una fase de velocidad más alta, digamos, en esa fracción, y después una fase de desaceleración, porque tenés que frenar para girar. Entonces lo que te da es una velocidad promedio, digamos, del estadio, ¿sí? Y el valor final va a ser la velocidad final aeróbica, no va a ser la VAM ni la velocidad asociada al VO2. ¿Eh? Después igual hay varias tablas o en algunos casos hay ecuaciones que como es indirecto, te la estiman. Te dice, bueno, vos a qué estadio llegaste, a tal. Bueno, si llegaste a tal estadio, te estimo que vos tenés tal valor de consumo de oxígeno y podemos estimar que tu velocidad asociada al VO2 es esta. ¿Eh? Pero siempre la medición indirecta, lo que tiene de malo es que tiene estimación. Entonces la estimación siempre va a tener error. ¿Bien? Bueno, la única manera de obtener correctamente la velocidad aeróbica máxima es por medición directa. ¿Sí? Estamos, no queda otra. ¿Bien? Y la velocidad aeróbica máxima no es la velocidad final del test, como le dije recién, sino la velocidad mínima a la cual se alcanzó la velocidad, el consumo máximo de oxígeno. La velocidad final del test muchas veces está combinada con aportes glucolíticos o bastante glucolíticos asociados a velocidades por encima del VO2, lo que en algunos casos se llama reserva anaeróbica de velocidad. ¿Sí? Entonces, como le decía antes, el test de 1000, por ejemplo, el sujeto lo suele correr, sobre todo el que no lo sabe correr, que es de deporte de situación, lo suele correr quizás a más velocidad de la que le correspondería si haces medición directa para el VO2. Entonces tiene un aporte glucolítico más alto del que en realidad sería en su valor de VO2. Pero si vos no lo medís en medición directa, no lo sabés, porque no podés comparar una cosa con la otra. Igual se estima que se suele subestimar en un 20%, un 15-20% el valor del VO2 en los test más cortos. ¿Sí? Bueno, y este es lo último. Entonces, esto tenemos lo mismo de antes, exactamente igual. O sea, falta la parte glucolítica. Entonces vos tenés, el sujeto sube su consumo de oxígeno, y llega a un valor, ¿sí? Que teóricamente sería el valor techo, digamos, del VO2. Pero quizás, esa sería la velocidad asociada al VO2. Pero después quizás sigue la prueba. Entonces el sujeto, el resto de la prueba, la termina con un aporte más glucolítico. Y quizá termina a otra velocidad de la que le correspondería en medición directa con el VO2. Entonces, esta velocidad de acá sería la velocidad final del test, ¿no? Que no corresponde siempre a la velocidad asociada al VO2. Lo que pasa es que vos, si el sujeto termina en 17 y no le hiciste análisis de gases, vos quizás decís, esta es su velocidad
asociada al VO2. Y en realidad quizás esta velocidad está supravalorada porque terminó el trabajo con un aporte más glucolítico eh, del trabajo, o sea, por encima de su nivel de consumo de oxígeno. ¿Tá? Hay algunos protocolos que te estiman esto, o sea, la diferencia entre esta y esta. ¿Sí? ¿Estamos? Tanto sea, a veces porque termina por debajo o porque termina por encima. ¿Tá? Hay algunos protocolos que te la estiman. ¿Tá? Pero como toda estimación, siempre tiene error. Bueno, la clase que viene seguimos con los test, propiamente dicho. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Recording stopped. Ivancito, si querés agregar algo, agregá, ¿eh? Sí, simplemente para que también se queden con eso de que lo van a poder integrar. Una vez que Juan termine con lo que le queda, vamos a ver una clase integradora de todo esto que fue hablando él respecto a los conceptos que tenían que ver con parámetros vinculados y condicionantes del consumo, bueno, tipo de valoraciones, cómo armar una programación. Vamos a ver monitoreo de la carga basado en el GPS en corredores. Donde ustedes ahí van a poder analizar variables fisiológicas, que fueron muchas mencionadas con Juan hoy, van a poder ver variables mecánicas y van a poder observar la relación que hay cuando las variables fisiológicas comienzan a modificarse o las variables mecánicas comienzan a modificarse, cómo intervienen e interfieren unas con otras, ¿sí? Con casos reales que fueron extraídos desde una valoración, desde un test inicial. En base a ese test se planteó el trabajo, se hizo la programación de la sesión, y una vez que se hace la programación de la sesión, uno hace el control de la carga interna y externa. Y a partir de ese control de cargas, podemos realmente saber si lo que pasó es lo que quería que pase, que suceda, o no, o nos fuimos para otro lado, ¿sí? Que eso muchas veces sucede cuando no hay control. Por eso es importante monitorear y utilizar tecnología dentro de la sesión de entrenamiento, que hoy hay mucho que está al alcance, ¿sí? Entonces, más que nada eso, que tengan en cuenta de que todo lo que ustedes vayan viendo ahora lo vamos a intentar integrar en una clase para bueno, finalizar con lo que tiene que ver con esta unidad de metabolismo, ¿sí? Así que eso, Juan, más que nada, porque creo que eso les va a sumar, ¿eh? Buenísimo, bárbaro. Bueno, buen fin Bueno, de. gente, nos vemos la semana que viene acá presencial. Dale, nos Vengan vemos. desayunados y Nos bañaditos. vemos. Chau, chau.